Bueno, vamos. Hoy nos toca el mapa político de Asia. Eso significa los estados y las capitales de estos. Ya sé que en muchos casos no los hemos tocado anteriormente, no los solemos conocer. Así que, aunque sean 40, poco más de 40 diferentes estados, nos puede costar. Así que el primer paso sería organizarlo por zonas, lo cual nos ayudará luego a localizarlos correctamente. Las fundamentales zonas en las que lo he distribuido serían, en primer lugar, lo que se podría conocer como Oriente Próximo. Situémonos desde Irán, por desgracia demasiado famoso en esta última etapa, hacia África y hacia Europa. Todo lo que sería el Asia sur-occidental. En segundo lugar, lo que sería la tierra de los pueblos turcos, diferentes estados cuyo aspecto común sería que los pueblos, la base de los pueblos de estos estados son de origen turco. Bueno, hay otro, Turquía, su propio nombre lo indica, que sería también de ese origen turco, pero es que estos estados están donde surgen esta población turca. En el caso de Turquía, el resultado de un movimiento de esta población hace cientos de años. Después de ver este foco turco, vamos hacia el sur, a la zona del Indostán, que sería lo que se llama el subcontinente indio, un gran territorio que chocó hace 60 millones de años, no hace 3 días, contra el resto de lo que sería Asia. El estado más importante es la India, pero no es el único, lo podemos ver aquí en la parte inferior de color rojo. Todos estos estados. Y acabamos ya con la zona más hacia el oriente, porque el norte es muy fácil de recordar, es Rusia básicamente. E incluido dentro de este también Mongolia, ya lo veremos. En la zona más oriental hablaríamos de la zona suroccidental, que sería lo que se llama la península de Indochina, y una serie de estados que los circundan, una serie de archipiélagos, e islas que circundan, que los rodean, y los estados que se dan en esta zona. Y acabamos con la zona más hacia el oriente, un poco más hacia el centro y el norte. Ahora localicemos todos estos estados después de haberlos aprendido en su zona, toca localizarlos correctamente. Sobre el mapa de Asia. Aquí lo tenemos. Vamos a ir localizándolos por zonas de nuevo. ¿Por cuál empezamos? Pues vamos a empezar por la zona más al norte. Rusia, como he dicho, un tercio. Toda la zona norte ocuparía Rusia. Justamente en este caso, entre Rusia y China se encuentra el estado de Mongolia. Aquí con esto hemos acabado la zona del norte. Ahora pasamos a la zona del centro de Asia. Concretamente también para que os situéis, sería la de los pueblos turcos que hemos dicho. Salvo el que hemos comentado de Turquía, que ya lo estudiamos cuando estudiamos Europa, porque una parte de ese estado está en Europa. Sería Turquía, como referencia. Aquellos que acaban en IA se refiere a la tierra, en este caso tierra de los turcos. Su origen, en este caso sería, lo podemos ver en Grecia, en Italia, en Hispania, en Francia, la tierra de los francos, de los griegos, de los hispanos, etc. Aquí tierra de los turcos. Cuando vemos diferentes estados terminados en tan, se refiere también a tierra, pero es de origen persa esta terminación. La tierra de los turcos. Es lo mismo, lo que significa, pero en diferentes idiomas. Turkmenistán. Siguiendo con la T también, otro estado de origen turco sería Tayikistán, la tierra de los tayikos. Es la tribu predominante, no tiene otro concepto estos términos, tierra de los tayikos, tierra, por ejemplo, Kirguistán o Kazajistán, como podéis ver, con K o con T, así lo organizamos, más al sur con T, más al norte con K, el origen. La tierra de los kazajos es la más grande, como podéis ver, en territorio, y nos queda la excepción a las K y a las T, que serían los uzbekos. Uzbekistán, la tierra de los uzbecos, entre las K y las T. A ver si eso nos ayuda para recordarlos. Y todos terminados en tan. Hay dos excepciones que aunque terminan en este tan, no sería de pueblos turcos, cuidado, sería en la zona del Indostán ya, sería Afganistán, que es la tierra de los afganos, los pastunes también llamados, es la población, la tribu, el grupo dominante en esta zona.
entre el Indostán y esta zona central de Asia. Si bajamos, nos encontramos con Pakistán. Tan siempre significa lo mismo, tierra. Su origen es o está basado en el idioma que se va a dar el persa en esta zona, predominante durante siglos, milenios. Y en este caso significa tierra de los puros. ¿Por qué? Porque cuando esta zona del subcontinente indio en el siglo XIX y XX estaba bajo el dominio británico, se independizó, nos encontramos que población india, hindú, de religión hindú, y musulmana habitaban juntos en esta zona. Y se produjeron importantes tensiones entre ambos. ¿Qué ocurrió? Pues que gran cantidad de población musulmana se trasladó a donde eran mayoritarios, en esta zona, como podéis ver aquí, lo estoy señalando, Pakistán, y por eso se recibió ese nombre, que es tierra de los puros, tierra de los musulmanes. Aquí ya no tendremos a hindúes. Aquí claramente son mayoritariamente musulmanes. Y en la India no encontraríamos hindúes. Ahora nos marchamos hacia la zona de Oriente Próximo. Irán, terminación igual, ese an, que significa la tierra de los... Y esto es interesante, arios. El concepto de ario en realidad no es un término que se utiliza, en este caso se utilizó por los nazis, por Alemania, refiriéndose a una población rubia de ojos azules, cuando en realidad se refería a la población originaria de esta zona. Rubio y ojos azules no es la referencia, sería. Bueno, ya tenemos Irán y ahora pegamos un salto alejándonos de estas terminaciones en an. ¿Cuál será la primera? Irak. Irak lo estudiamos en primero, en la tierra asociada con Mesopotamia. Espero que acordáis, ríos Tigris y Éufrates. Los dos acaban en el Golfo Pérsico. Aquí los tenemos. Y este término se refiere o significa tierra baja, tierra fértil. ¿Por qué? Ríos Tigris y Éufrates, poco tengo que contaros. Si seguimos, vamos a ir, en este caso, acercándonos hacia Europa. Siria. Su origen del nombre no es claro. Algunos lo asocian con los asirios que ya hemos visto y otros lo único que dicen es que su origen va asociado con los propios griegos. Espero que acordáis, Alejandro Magno conquistó esta zona, la domina y en esta época se le da ese nombre de Siria, la más cercana a Europa, a Grecia, así os acordáis. Bueno, Turquía no la tengo en cuenta. Aquí lo tenemos para localizarlo bien. Seguimos por esta zona del mar Mediterráneo que hemos empezado. Vamos a seguir con la zona de el Líbano. Se refiere a blanco, a tierra blanca. ¿Por qué? Porque aquí están las montañas nevadas, montañas calizas nevadas. Por desgracia era conocido antes como la Suiza de Oriente Medio, Oriente Próximo. Hoy en día, por desgracia, debido a sus guerras civiles y sus confrontaciones con Israel, entre otros conflictos, nos encontramos con que es un país devastado. Por desgracia, demasiado de las noticias. Así que, como hemos hablado de su confrontación y sus tensiones con Israel, Israel tiene que ser su vecina, su problemática vecina. Justamente, siguiendo el Mediterráneo, nos lo encontraremos. Israel. Su origen es muy reciente, no llega a tener ni 100 años, como muchos de estos... Bueno, este es el más reciente de estos estados. Y Jordania aparece a su vera, otro de los estados fronterizos. Su frontera entre ambos es el río Jordán. Eso nos hace entender por qué su nombre, Jordania, Jordán. Y con esto vamos a introducirnos dentro de la península de Arábiga. ¿Cuál es el estado más importante que podéis verlo? Pues simplemente oyendo su nombre no creo que haga falta que os diga por qué. Península de Arabia y su principal estado, Arabia Saudita. Arabia, península de Arabia Saudita, la población, en este caso dominante, la familia reinante. Kuwait, Bahrein, aquí lo tenemos, y Qatar, junto con Emiratos Árabes. Aquí los tenemos. Todos, surgen cuando deja la influencia británica en este territorio y surgen estos diferentes pequeños estados. Bueno, Emiratos Árabes Unidos es el menos pequeño de todos. Su origen y su subsistencia va asociado a esto que he dicho y al petróleo. Pero su nombre no.
Su nombre concretamente, Kuwait, se refiere a fortaleza, porque surge de un grupo o tribu en torno a una fortaleza. Bahrein es en realidad una isla, unas islas, un archipiélago. Bahrein significa mar, agua. Y Qatar es una pequeña península, una pequeñísima península. Y Qatar significa península. Como podemos ver, los tres van asociados con un topónimo, con un nombre asociado a una localización concreta. Y su subsistencia asociada al petróleo, igual que Emiratos Árabes Unidos, el más grande de todos estos que estoy comentando. En este caso porque se unieron diferentes emiratos, provincias, territorios. Si seguimos, vamos a ir bajando ya al final de la península. Omán sería en este caso, como podéis ver, el final del Golfo Pérsico, que por desgracia también es muy famoso en esta época, enfrente de Irán. Es un estado quizá el más tranquilo de esta zona, uno de los más tranquilos. Su riqueza también se debe al petróleo, igual que los anteriores, aunque en menor medida. Y finalmente la zona más, o el estado más débil y conflictivo de la zona, es Yemen. Yemen, a ver si esto ayuda a recordarlo, aparte de ser el que está, aquí vemos, pegado aquí al Cuerno de África, se refiere a derecha. Si miramos desde la parte del Ecuador, precisamente no es la derecha donde se encuentra, pero como el centro de todos estos estados de la religión, o era la religión esta zona, desde la Meca, sí que al descender sería a la derecha. Así que eso a lo mejor ayuda. Yemen significa derecha. Vamos a pegar un salto hasta otra zona. ¿Cuál sería? La que ya hemos comentado hace un momento. El Indostán. Ya hemos visto Afganistán, la tierra de los afganos. Se nota que es la zona esta cercana a Persia, históricamente, Irán, el centro de lo que era Persia, los persas. Así que mantiene esa influencia. Pakistán, igualmente en su nombre. Ahora pegamos un salto, que sería India. A ver si os acordáis del río Indo, el río más importante en esta zona. Si os acordáis, pues entonces India, el río Indo. Seguimos. Sri Lanka. Su capital nos dice algo extraño, Colombo. ¿Por qué? Porque esta zona, este nombre que es diferente al resto que estamos oyendo, estuvo bajo la influencia portuguesa durante siglos. Fue una colonia. Una vez situados estos, Sri Lanka significa en realidad en nombre local la isla brillante, pero lo de Colombo, espero que lo recordéis, la dominación portuguesa. Si seguimos, nos encontramos con Bangladesh, otra de esas zonas independizadas de los británicos, y esta zona es el Golfo de Bengala. Así que precisamente Bangladesh va asociado con el concepto de Bengala, las dos empiezan por B, y además Bangladesh se refiere eso a los bengalíes. Si seguimos, vamos a tener que situarnos ya, para acabar, la zona más importante de relieve del mundo, más elevada, la cordillera del Himalaya. Y aquí nos encontramos con Nepal, entre otras muchas terminologías. Nepal, algunos consideran que va asociado, significaría al pie de las montañas de estas. Aquí nos la encontraríamos, su origen. Y Bután. Aquí tiene un origen probablemente diferente, aunque tienen muchas acepciones o orígenes explicativos. Algunos lo sitúan como sería el reino al pie del Tíbet. ¿Por qué? Porque aquí se encontraba el reino del Tíbet, que fue muy importante en alguna etapa, conquistando gran parte de China, y aquí estaría a los pies del Tíbet, como el final de ese. Hoy en día no podemos hablar del Tíbet como un estado, porque desde los años 50 fue conquistado por China y se consideraría un territorio anexionado por este, aunque el gobierno en el exilio del Tíbet no lo acepta y sigue negando esto, estando al frente de él el llamado Dalai Lama, su líder religioso, con gran importancia entre una gran población de budistas. Ahora pegamos el salto hacia la península de Indochina, hacia la zona sur-oriental y las islas que lo rodean. Pero antes de llegar a ese tenemos que bajar por la zona oriental, que sería desde Corea del Norte y Corea del Sur. Aquí tenemos la península entre el mar del Japón
y aquí tenemos el mar de la China, aquí en la zona nororiental. ¿Qué nos encontraríamos? Pues que es una península, así que es fácil de reconocerlo, que está partido por la mitad, el paralelo 38, uno de los paralelos más famosos, que desde después de la Segunda Guerra Mundial se haya dividido en dos zonas. Un norte teóricamente comunista, o más bien una dictadura, y un sur que es el sur democrático capitalista, Corea del Sur, Seúl, Pyongyang, muy famoso por desgracia cada poco en las noticias. Si seguimos nos encontramos con Japón o Nippon. En realidad significa lo mismo, aunque con dos formas diferentes, dos idiomas diferentes refiriéndose en su origen. Nippon y Japón se refiere al sol naciente, al sol del este, por donde nace. Así que ambos, si lo habéis oído como Nippon o como Japón, que es como se dice en España, en el mundo en general, significa lo mismo. Así que recordarlo porque hay que estar más hacia el oriente, donde surge el sol. Seguimos descendiendo dos, por desgracia, que tendrían que ir unidos. China, que en realidad en China se llama como tradicionalmente como el reino del medio, el reino del centro. Aquí estaría, se veían como el centro, como veis, del mundo. Es fácil de situarlo, en medio precisamente. Y Taiwán, cuando se produjo el origen de la China actual, después de una guerra civil en el cual surge un régimen comunista, hay una población que se resiste, que se localizará y se trasladará a esta isla llamada de Formosa o Taiwán, y hay un intento desde entonces continuamente de conquistar y absorber esta isla que está protegida por Estados Unidos, y esta es la situación que se mantiene hoy en día todavía. Son dos estados diferentes. En realidad en Taiwán se siguen llamando a ellos chinos. Lo tenemos, espero que lo recordéis, van de la mano, aunque siempre enfrentados realmente. Seguimos descendiendo. Filipinas, su origen va asociado a Felipe II, un rey español. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XIX forma parte, hasta 1898 forma parte de España. Eso es el origen de Filipinas, de este nombre. Cuando fue descubierto en la época y se le da el nombre por esos descubridores, en este caso, que vienen desde la península ibérica, las Filipinas. Hoy en día en realidad ya ni siquiera el idioma español predomina en esta zona. Seguimos, Vietnam. Si China es el reino del medio, Vietnam se referían a ellos como los del sur. Aquí lo tenemos, al sur, para que lo recordéis, Vietnam, famoso también por el conflicto con Estados Unidos. Fue la primera derrota que tuvieron los estadounidenses en un conflicto bélico. Seguimos ahora, en este caso, otra de las formas para denominarlos, como hemos visto, la tierra de los kazajos, de los turcos, etcétera, a la tribu dominante. Aquí tenemos a Laos o Myanmar, que los dos se refieren a la población dominante en la zona. En el caso de Myanmar, es el nombre que tiene el actual estado, que se otorgan ellos mismos, pero el rechazo de muchos estados, como en el caso de España, ya que se produjo la situación actual política por un golpe de estado, quienes dominan son militares, pues siguen manteniéndose el nombre de Birmania, el tradicional anterior, referido, como he dicho, como Laos, a la población dominante, a la tribu, al grupo dominante en la zona. Camboya tiene un origen diferente. El origen del nombre viene del imperio famoso que se dio en esta zona y ocupó gran parte de la zona península de Indochina, lo que se llaman los Jemeres, pero en su nombre original es muy parecido a este de Camboya. Su evolución con los europeos que dominaron esta zona, los franceses, ya que los franceses dominaron gran parte de lo que es la península de Indochina, igual que los británicos toda la zona del Indostán que he comentado, pues se llama Camboya. Y ahora Tailandia, y allá os he comentado como en Turquía, un origen europeo de lengua europea que significa tierra de los Thais. Este nombre se refiere a tierra de los libres, porque esta zona, el reino de Siam, anteriormente nombrado, fue la zona que no estuvo bajo el dominio de europeos, a pesar de la conquista del resto que estoy comentando. Así que en honor a ello, en orgullo por ello,
se dieron el nombre de Tailandia. Vamos a ir terminando. Malasia sería la tierra de los malayos, la población dominante. Aquí tenemos que señalar dos puntitos. Bueno, Singapur, en primer lugar, una isla, un islote fundamentalmente, que tiene una gran importancia a nivel económica e histórica, que ha logrado por ello, por ese poder económico, mantenerse independiente por esto y por el apoyo de, en este caso, Gran Bretaña, fundamentalmente, a un centro económico muy importante y financiero. Y si seguimos bajando, Indonesia. Y a lo mismo que hemos dicho hace un momento, como Malasia, pero no se refiere al pueblo dominante, sino a India, a todas las zonas que he comentado, el subcontinente indio, y también al concepto de islas, las islas de este subcontinente, la tierra de las islas de este subcontinente. Aquí lo tenemos, la zona más al sur hasta ahora. Seguimos y nos encontramos con que en esta isla se daría Brunei, un pequeño territorio. Brunei algunos lo asocian con el concepto de marítimo, lógico, en una isla, la isla de Borneo concretamente, que también muchos asocian este nombre con ese concepto origen común de marítimo. Como anécdota, Brunei sigue siendo una monarquía cuyo monarca es uno de los hombres más ricos del mundo, ya que controla los yacimientos y riquezas de esta zona, que curiosamente es rica en petróleo. Con lo cual, la población que vive en esta zona, quien paga sus servicios sociales, realmente es su rey, aunque también es quien se queda con su riqueza. Y finalmente acabamos con uno de los nombres que será más fácil de recordar, porque está Timor Oriental, el lugar más al suroriente. ¿Veis esta isla? Nos encontramos que la zona oriental, ahí lo tenemos, de ahí el nombre de oriental, pero es que Timor significa este, oriente. Así que, redundando, oriente, oriental, oeste, oriental. Así que el que veis más al oriente, al sur en este caso oriental, y la parte de la isla más oriente, sería Timor Oriental. Espero que esto os ayude. Y con esto terminamos. Tocaría ahora situar cada uno de ellos en su localización lo más correcta posible. Primero, los que hay al norte, eso es Rusia. Es fácil con Mongolia, los mongoles, entre China y Rusia. Los países cuyo origen es turco, los acabados en tan menos Turquía, que es como el marginado, aunque sea el más importante probablemente de todos. Probablemente no, el más importante. La excepción, los que os he comentado, Afganistán y Pakistán, como se halla en la zona de ese idioma persa, su origen es por esto, en el nombre, pero su origen no es turco. Y lo situaríamos en la zona del Indostán que ya he comentado. Oriente Medio. En este caso, localizando, muchos de ellos son famosos por desgracia por conflictos que estamos conociendo. Seguimos el salto hacia la zona del Indostán, India la más importante, los diferentes estados más pequeños que lo circundan y la península de Indochina que hemos comentado hace nada, con las islas que lo circundan y acabando la zona más al oriente, incluyendo en esta China. Y con esto todo está. Espero que os sea fácil de recordarlo y que lo tengáis dominado después de unas cuantas probaturas y el siguiente salto serían las capitales. A por ello.